Creación, Ajá. cómic de creación juvenil, supongo que sería la traducción correcta, Ajá. que muestra turbomedias y otros tipos de cómic digital de todos los autores que los quieran enviar. En principio van a revisarlo antes de publicarlo y han convocado un concurso este año para el Festival del Cómic de Angoulême, que ya ha pasado en febrero. Convocaron la primera edición de un concurso de cómic digital en el que podías presentar varios tipos de cómic, entre ellos Turbomedia. Claro, Y fue esto que tú me pasaste. el Digital Challenge. El Digital Challenge, Digital. que subiste el cómic de este suceso paranormal. Que... Sí, bueno, es un cómic basado un poco en los sucesos de las luces del Pardal. Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, cuenta. Yo no lo sé, pero cuéntaselo a la audiencia. Estos son unas lucecicas que Una lucecica. se ven por el campo en un pueblo de Albacete. y nada, bueno, pues a partir de eso me inventé ahí una historietita de luces que se aparecen y queman gente. Qué bien. Os pondré el enlace para que la gente... Que se llama, el título es Lumière dans la nuit. Ajá. Que es un poco un homenaje a una revista de fenómenos paranormales francesa. Anda. Que todavía se edita, pero edición propia, muy poquitos ejemplares, que tiene ya sus años. Ya pasó su época de oro, pero todavía sigue ahí. El cuarto milenio de allí, ¿no? Sí, bueno, sí. El año cero de allí. Sí, como el año cero, enigmas o más allá de allí, pero ahora de pequeña tirada. Vaya. De la turbomedia, me contaste que, bueno, me mostraste la turbomedia a través de los motion comics, no, de los motion book, que hay que hacer la diferencia, de los motion book de DeviantArt, ¿no? De Madefire. Sí, bueno, yo lo que conocí antes de venir a hacer el máster, lo que yo conocía eran los motion books de Madefire, y una vez aquí los franceses me dijeron, pero si esto se parece mucho a los Turbomedia que hacemos aquí en Francia. Anda, yo, mira qué cosa. Entonces sí, hay que hacer un poco la diferencia entre motion comic y motion book. Uh-huh. Entonces motion comic es unos cómics que se hacían, cómics digitales que se hacían alrededor del 2008. Sobre todo sacaban muchos en esta línea los americanos, las editoriales de mainstream tipo Marvel y DC. Uh-huh. Sí, prácticamente son vídeos, no puedes interactuar con ellos y incluyen sonido y música. A veces están también los bocadillos con el texto escrito, otras veces no. Y son como animaciones hechas a partir de las imágenes, de los dibujos de los cómics. Sí, se rehacen los dibujos muchas veces, no son exactamente las mismas viñetas, pero son animaciones muy limitadas. Esa animación limitada sería muy parecido a lo que es una animática de preparación para una animación. Efectivamente. Y eso es un motion comic. Y los motion books de la compañía Madefire, estos salieron alrededor del 2012 y están sobre todo creados para tablet y smartphone, pero también son visibles en DeviantArt, se pueden leer en DeviantArt. ¡Qué modernura! Sí. Se pueden incluso crear por DeviantArt. y estos son cómics que en principio conservan lo que viene siendo la página del cómic tradicional, pero las viñetas no son todas visibles todas de una vez, sino que van apareciendo poco a poco según vamos haciendo clic en unas flechas, al estilo del Turbomedia, pero vamos rellenando una página, podríamos decir, y cuando la página está completa, el clic nos lleva a cambiar de página. Entonces hay animaciones en la manera de presentar las viñetas y elementos como los bocadillos también. Uh-huh. Utilizan sonidos y efectos especiales que desde mi punto de vista están súper bien porque ayudan mucho a crear atmósfera. Está increíble. Y luego utilizan también música, que ahí ya es un poco más delicado porque normalmente son músicas en bucle. A lo mejor si te quedas mucho rato leyendo una página se te hace un poco plasta, pero en principio si lees a una velocidad normal está bien. Entonces
nada, más o menos es un poco esa la diferencia. Entonces ahora lo que viene siendo los motion comics, estos que eran tipo animática, que son muy conocidos, por ejemplo los de Watchmen. Los de Watchmen. Que salieron en DVD al principio. Efectivamente. Estos están ya bastante muertos, incluso la página web más importante, que es digitalmotioncomics.com. El año pasado, yo cuando hice la presentación de mi memoria, ya no era visible, la estaban remodelando. Fíjate. Pero o sea que se ha quedado anticuado ya, se ha quedado eso. En nada, en 4 años. Buf, nada, hay más que ver, ¿eh? Evoluciona muy deprisa. Pero sobre todo porque los nuevos cómics que han salido pensados ya para tablet y para smartphone son mucho más interactivos, ofrecen muchas más posibilidades que estas otras especies de animaciones en las que el lector no podía intervenir ni podía ni siquiera controlar el tiempo de lectura, porque al menos en un cómic normal puedes pasar la página cuando te apetezca. Claro. Pararte un poco a ver un dibujo que te guste, o si no, leerlo todo del tirón porque estás súper cogido ahí por la narración y estás como ¡ah! Tengo que terminar. ¿Qué pasa al final? Y yo te iba, ya puestos aquí en este punto, esto me lo comentaba Cangrejo antes cuando le estaba mostrando un motion book que está subido en DeviantArt, que está muy chulo. Pues que me decía que se parecía un poco a las visual novel de los videojuegos así, sobre todo que se hacen en Japón. Precisamente lo que iba a comentar ahora. Me recordaba bastante a las novelas visuales, en el sentido de que, claro, el mismo sistema. Tú, solamente que las novelas visuales eligen por dónde tirar, como los libros de Elige tu propia aventura. Pero es el mismo formato de vas avanzando poco a poco en una historia y te van mostrando viñetas y demás. De hecho, en los motion books hay algunos, hay uno que es una historia de Lovecraft, otro que es una historia de Drácula, en estos de Mindfire, que son en realidad como libros ilustrados, no son cómics, pero sí que los de Mindfire solo tienen uno hasta ahora, que es de Batman Arkham Origins, en el que puedes elegir los diferentes caminos que quieres que tome la historia, puedes elegir a qué malo perseguir y cosas por este estilo, pero normalmente Madefire ellos no hacen historias multilineales. Claro. Eso sí es cierto. Es que se siente más como una novela visual, ¿no? De que va eligiendo el camino que quiera elegir. O sea, se asemeja más a lo que es el hipercómic. Claro, se asemeja más a lo que viene siendo un hipercómic, sí. Claro. Entonces, nada, en principio es el tema de mi investigación de este año, que debería tener terminada para finales de este mes. No te estamos entreteniendo. No, todo va bien. Y entonces yo me intereso sobre todo por las posibilidades que ofrecen estos nuevos cómics digitales, estos cómics hipermedia, para el desarrollo de narraciones multilineales. ¿Qué ventajas tienen en comparación con lo que viene siendo un libro tradicional? Claro. Pues yo lo que te iba a preguntar, hombre, antes has comentado que están disponibles para smartphones y para tablets, ¿no? Te iba a preguntar que si tiene, digamos, más futuro que lo que era el motion comic. Pues es decir, si va, o sea, esto antes lo preguntaban mucho cuando empezaban a salir los cómics digitales, en plan, ¡ay, se va a acabar el cómic en papel! O ¿qué va a pasar? ¿No? Y luego pues no pasó un carajo, es decir, sí. Porque los cómics digitales normalitos pues más o menos, o sea, es lo mismo, pero subieron a una plataforma digital y ya, ¿no? Pero realmente lo que es el Turbo Media es a lo que realmente temían los que estaban muy apegados a lo que es el cómic físico, ¿no? Sí, de hecho, yo no creo que se vaya a terminar el cómic en papel para nada, porque son dos plataformas, son dos objetos completamente diferentes. Y hay cosas que puedes conseguir, hay efectos o posibilidades que puedes explotar de uno y de otro. Pero no creo que vaya a desaparecer para nada el cómic en papel. Pero sí que es verdad que hasta ahora, hasta hace unos años, digamos hasta el 2008, vamos a decir,
lo que podías encontrar como cómic digital eran normalmente como intentos de traducir al lenguaje digital un cómic sobre papel, pero que no te aportaban nada nuevo, no tenían ninguna inventiva. De hecho, incluso si los lees en tablet, tienes todavía esta especie de prevalencia de lo que viene siendo el artefacto de la página y tienes la necesidad de pasar el dedo para pasar de página. O sea, que estaba todavía muy, muy, muy ligado al cómic en papel. Y en cambio, a partir del 2008 ha empezado a haber autores que han explotado las posibilidades creativas que les ofrecía Internet y están aprovechándose para hacer productos completamente nuevos. Por ejemplo, los hipercómics o los cómics que tienen narraciones multilineales, normalmente los que son digitales, te impiden, depende del caso, porque hay algunos que te dejan exprofeso hacerlo, pero te impiden hacer trampas. Anda. Esto que tú hacías siempre con tus libros de libro juego de aventuras, que no llegabas al final nunca, estabas hasta los... y entonces al final acababas pasando las páginas hasta llegar al punto final para saber qué pasaba. Esto en principio con un hipercómic no podrías hacerlo. Claro. De todas formas... Viene a ser como un videojuego, ¿no? Entonces no te puedes saltar así ningún capítulo. Así como así no, pero depende. Hay, por ejemplo, un autor que se llama Jason Shiga, que hace cómics sobre papel con narraciones multilineales. Ajá. Simplemente porque él es programador, él es informático y muchas veces se sirve de las herramientas digitales para poder pensar cómo leches va a transponer eso, cómo va a extrapolar eso a un libro. Uh-huh. Pero en vez de hacerlo digital, los hacían libros simplemente porque es un poco fetiche del origami. Digamos. Entonces le gustaba el rollo cortar páginas, plegar, combinar y todo esto. Uh-huh. Pero llegado un momento, cuando vio que ya los útiles digitales estaban un poco más desarrollados y que veía que podía adaptar algunas de sus obras a digital, por ejemplo, su libro Meanwhile, en inglés, aquí en francés está publicado como Vanille au Chocolat, uh-huh. Lo adaptó a internet, a formato digital. Y claro, en su libro en papel hay dos páginas a las que no puedes acceder siguiendo las opciones que tú puedas hacer en el libro. Solo puedes acceder si haces trampas, si te pones a pasar las páginas como tú quieres. Ajá. Y entonces, claro, en la versión digital lo que hizo fue un sistema de Infinite Canvas con un zoom. Entonces, en principio tú vas a empezar a leer y vas a hacer tus selecciones y el zoom te va a poner siempre en la viñeta la que corresponde según la lección que has hecho, pero puedes hacer zoom back, entonces ver el conjunto entero de todas las opciones que tienes y ahí puedes ver que hay dos elementos que no están conectados, que son elementos que puedes ver solo si deshaces el zoom. Claro. Pues ahí están todas las posibilidades que ofrece los cómics digitales. Hemos dicho ya los webcomics, hemos hablado del hipercómic, la diferencia entre motion comic y motion book. Y solamente te iba a hacer una pregunta antes ya de terminar, ¿vale? Uh-huh. Con respecto a los precios de lo que es publicar un cómic en físico y uno digital, ¿que hay una gran diferencia? ¿Se nota o...? Bueno, en principio sí, la mayor parte de cómics digitales, por lo menos con los que yo trabajo, los que son un poco experimentales, que no son simplemente un cómic en papel puesto en digital, se añade y ya está, la mayor parte de ellos son gratuitos. Por ejemplo, los Turbo Media normalmente son gratuitos, los webcomics en general son gratuitos.
Los motion comics, ahí había que pagar, pero como comenzaron con DVD, pues tenían precio de DVD, luego ya aparecieron por internet y ya se bajaron los precios. Y luego lo que vienen siendo los hipercómics, normalmente como son también de autor, los autores, aunque saquen aplicaciones, por ejemplo, para poderlos, el de Duck Has an Adventure, el del pato, Sí. que dices antes, salió en principio como una aplicación para móvil, para smartphone, y luego ya se puso gratuito en internet, como un año después, año y medio. Pero la aplicación era precio aplicación, es barato, no, normalmente no superan los $4. Y los cómics de los motion books, los de Madefire, normalmente también tienen un precio que se adapta al hecho de que no vas a tener un objeto físico, no compras un objeto físico, sino que compras un contenido en internet. Claro, o sea, que tiran más al precio, ¿no? Claro, tienen un precio más bajo, entonces normalmente, que yo sepa, de los de Madefire, el más caro ha sido este de Batman, que era muy largo, que era multilineal, que podías comprar toda la serie entera, incluso antes de que hubieran acabado la serie, pagando $8 o $9. Creo que eran 8,99, este típico precio americano. Sí. Pero si no, normalmente los otros suelen rondar entre los $2-3, con mucho $4. No, es un precio asequible. No, Es, yo lo digamos, decía, precio... yo lo decía más que nada porque por un cómic que salió de Private Eye, de este que ha tenido tanto éxito, que uno de los que lo hace es español, que se llama Carlos Martín, puede ser, o ¿cómo se llamaba? No lo conozco. No lo conoces. Sí, pues es un cómic, es un webcómic que salió en principio gratis, pero se descargaba y realmente lo que se pedía para comprarlo era la voluntad, prácticamente, ¿no? O sea, te lo podías descargar gratis, pero también pagando. Y la gente, en general en Estados Unidos, pues lo compraba, ¿no? Entonces, pues es muy chocante esto, ¿no? Que realmente te ponga el cómic gratis, pero a la gente le das ese valor, ¿no? O sea, hay una diversidad de mercado a la hora de publicar los cómics en internet, que es inmensa, porque, vamos, incluso que aunque lo pongas gratis, te acaban pagando y todo. Sí, pero depende mucho de la cultura también. Aquí, por ejemplo, en Francia lo ven muy, muy difícil lo de poderte ganar la vida haciendo cómics por internet porque no puedes venderlos. Claro. Como que la gente aquí en Francia está tan acostumbrada, tienen una industria de la publicación, no simplemente de cómics, sino también del libro, tan amplia, que es mucho más difícil vender ese tipo de productos digitales. Aquí en Francia están muy apegados al objeto del libro, y en cambio en Estados Unidos no tiene ningún problema, incluso lo prefieren. Normalmente hay artículos por internet de críticos de cómics que trabajan para revistas o para programas de televisión, lo que sea, que se pasan al tablet, por así decirlo, como dicen ellos, en vez de ir a comprar sus folletines de su serie favorita de superhéroes, los compran en la versión de Comixology por internet, y están encantados porque pueden llevar en su tablet toda su colección entera de cómics con ellos a cualquier parte. Entonces no prefieren pagarlo de esta manera, o incluso muchos compran los dos, compran la versión en papel y la versión digital. Claro. Bueno, pues creo que ya hemos hecho un buen repasito de lo que son los cómics digitales, así que bueno, todo lo que... Oye, cosas chungas por detrás. Sí, cosas chungas, sí. Creo que es aquí. Ya que hablamos de cosas paranormales. Sí, el problema es que los vampiros me persiguen, aquí ya no hay ajo. No, a ver, dilo claro, Jorge, después de lo que has dicho de estar con ella en Francia y tal, su novio va por ti con un bate de béisbol. Quizás. Puede que te haya habido. Miedito, mucho miedito. Va a coger el primer avión para acá. Bueno, pues el caso que ya hemos hecho un buen repaso de lo que es el cómic digital, creo, en muchas de sus variantes. Y bueno, con esto vamos a dar fin a la entrevista con nuestra amiga Margarita, que
Ha sido un gran placer. El placer es mío, gracias. Que nos haya ilustrado en el tema y a la audición. Digo, ¿cómo se dice? Audiencia. Perdón. Ay, por Dios. Audición. Ay, hijo. Ay. ¿Qué problemas de audición vas a ser tú? Sí, va a ser eso. Y bueno, pues esperamos que siga desarrollando el tema de los cómics digitales, que vaya muy bien ese trabajo de fin de máster. Y cuando lo acabe y quieras cualquier ponerme cosa... velas. ¿Qué decías, Cangrejo? Nada, que cuando acabe, que aquí estamos para promocionarte todo lo que podamos y más. Creo que sí. Bueno, mi memoria de investigación del año pasado está disponible en internet, en la web de la biblioteca y el centro de documentación de aquí del Museo del Cómic de Angoulême. Por Dios. Con que pongáis Margarita Molina Fernández bande dessinée hypermédiatique en internet. ¡Uf! Muchas cosas. ¡Sale! Muchas cosas. Lo pondremos por ahí. Nada, ya pondré yo el enlace. Lo pondré. No hay versión española, es todo en francés. Désolé. Para que le interese. Sí. Y bueno, pues que esperamos poder hablar contigo pronto y que nos traigan más novedades sobre tus temitas. Nada, cuando queráis. Muy bien. Y bueno, vamos a despedirnos ya del programa. Recuerdo a la audiencia, y remarco audiencia, que tenemos un correo y tenemos un Gmail, que he hecho un Gmail, no un Hotmail como la semana pasada. Vale, ya me he modernizado ante las críticas. No, lo siguiente era hacer Yahoo directamente. Y bueno, este correo para contactar con el programa es comicmundial@gmail.com. El cómic va sin acento, ¿vale? Entonces, quien quiera hablar con nosotros y presentarnos una temática o un proyecto que esté desarrollando, pues es totalmente bienvenido a hablar con nosotros y ante la audiencia, ¿vale? Así que nos despedimos por hoy, esperamos que os guste mucho. Gracias, Margarita, de nuevo. De nada, gracias a vosotros. Y gracias, Cangrejo, por darme la lata. Esto es quejara. Un saludo muy grande, Margarita Angoulême. Gracias, saludos. Un abrazo y nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Adiós.